Buenos días, mi nombre es Giancarlo Méndez Salcedo, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. En lo que es la materia de Introducción al Derecho, hoy voy a hablar sobre lo que es la influencia de las teorías marxistas, imperialistas, sociologismo jurídico, realismo norteamericano, teoría comunista y lo que son las teorías mixtas en el derecho. La primera teoría que vamos a tocar es la teoría marxista. El precursor de esta teoría es Carlos Marx. Carlos Marx es un alemán que nació el 5 de mayo de 1818 y muere el 14 de marzo de 1883 en Londres. Carlos Marx es un conocido periodista alemán y a su vez se dedicó a estudiar lo que es la parte económica y la parte política y sobre todo a crear esta teoría de lo que es el deber ser de un sistema de gobierno. Marx criticó en un principio lo que era la economía política. Él habla de que la política debe establecer como medio, por supuesto, de sustento esas economías políticas que se van a generar. Sin embargo, estas economías políticas deben estar en manos o en poder de ese Estado, no de terceras personas, no de entes privados. En segundo, él criticó lo que era la ideología alemana, esa ideología fascista, nazista, esa ideología de lo que era el hecho de querer conquistar el mundo a través de la fuerza. De allí se degenera, recuerden, la Segunda Guerra Mundial, que es cuando Hitler quiere, en un principio, dominar lo que es la Europa. Vemos como naciones así como España, Francia, Portugal, Italia, fueron naciones que sirvieron como eje, como punto de engranaje para poder lograr ese deseo de expansión fascista que existía. Y vemos como principales autores de que esta expansión no se hubiese dado a lo que era la antigua Unión Soviética y a lo que era Inglaterra, los cuales se opusieron a la conquista alemana. Después él habla de lo que es la criticación o la crítica que hace de la Iglesia Católica. El fundamento de lo que es la crítica irreligiosa. El ser humano hace la religión, mas la religión no hace al hombre. Recuerden que una de las cosas que siempre se ha hablado y siempre se ha expresado, y lo han dicho muchos autores, es que las religiones, así como surgen, porque nosotros somos seres de fe y nosotros creemos en un Dios, ¿verdad? Y nosotros enfocamos nuestras creencias, nuestros ruegos hacia ese Dios, también se ha visto como la religión en momentos ha sido una forma de normatizar, una forma de controlar la sociedad internacional. ¿A través de qué? A través de infundir pánico, terror, utilizando, si se quiere, incluso hasta la Santa Biblia para agarrar y interpretarla de una manera muy personal y dar a creer a esas personas que algo fatídico, algo grave a nivel internacional está por suceder. Bien, como segunda teoría tenemos lo que es la teoría imperialista. Esta teoría surge entre los años de 1871 a 1919. En un principio se habló de tres corrientes de esta teoría. La primera, el imperialismo territorial; la segunda, el imperialismo económico; y la tercera, el imperialismo ideológico. En el imperialismo territorial, como ejemplo, tenemos la colonización rusa de Asia Central en el siglo XIX. El imperialismo territorial lo que buscaba era la expansión, el dominio territorial, tener más extensiones de terreno. Luego, cuando hablamos de ese imperialismo económico, no es más que lo que se vive en la actualidad, y lo podemos ver y lo podemos constatar a través de países que buscan las materias primas de ciertos territorios o de otros países, y una vez que hacen unos productos terminados, unos productos que ya son manufacturados, los devuelven a esos países incrementando el costo en 3 y 4 veces más de lo que ha sido el costo de esa materia prima y el costo de producción de ese insumo, de ese producto. Y el imperialismo ideológico, que es el interés de ciertas naciones por liberar a otras naciones de un conflicto, bien sea un conflicto interno o un conflicto de naciones entre naciones. Vemos el caso de algunos estados
que buscan en ese afán de buscarle una solución a problemas de otros países, interfieren como una tercera persona, interfieren como coalición incluso, estados que se organizan como coalición para buscar darle una solución o una respuesta a ese problema entre naciones. Y de allí que se genera ese imperialismo ideológico, ese imperialismo de, bueno, mire, la mejor solución a este problema es buscarlo de esta manera, y van buscando esas tendencias de ideas, hasta que logran colonizar esas naciones. Como ejemplo de esto tenemos el interés de lo que era la antigua Unión Soviética por liberar a los pueblos de la Europa del Este. Bien, como tercera teoría tenemos lo que es la teoría del sociologismo jurídico. El sociologismo jurídico es una concepción judicial del derecho. Lo importante es la jurisprudencia y no la legislación. Es decir, legislar no es importante, que existan leyes no es importante, lo importante es que exista una decisión del problema, de ese conflicto que se está llevando. Los principales factores jurídicos a tener en cuenta son los relacionados con la aplicación efectiva del derecho ante los tribunales. Es decir, no se está haciendo, o no se busca, o no se logra que exista el hacer el derecho, sino simplemente se busca una decisión y una aplicación efectiva del derecho, pero no se legisla. No se busca legislar, no se busca esa lluvia de ideas, no se busca esas pruebas, sino simplemente la decisión la tiene una sola persona, que en este caso son los jueces. Bien, la siguiente teoría que tenemos es la teoría comunista. Esta teoría surge en el siglo XIX. Toma frases de Marx, toma pensamientos de Carlos Marx, critica el capitalismo, que de hecho esta teoría surge como una contrarrestación de ese capitalismo que se estaba ya proliferando entre las naciones de lo que es la antigua Europa, el viejo continente. Y la autoridad, la teoría comunista establece que la autoridad recae toda sobre el Estado, es decir, la máxima autoridad dentro de una nación es ese Estado. El Estado es el encargado de controlar, el Estado es el encargado de vigilar, el Estado es el encargado de dar a toda esa sociedad. Y busca que la sociedad sea una sociedad de iguales, donde se establece que esta sociedad es lo más importante. Sin embargo, vemos que este comunismo ha generado cierta, si se quiere, desviación de lo que se pretendió hacer en un principio. Y algunas teorías de esta incluso, pudiésemos decirlo de esa manera, como una breve conclusión, de que estas teorías siempre buscaron el desvirtuarse hacia dónde, hacia esas teorías, pero esas teorías no de esa sociedad como importante, o no de ese bien común como importancia, sino lamentablemente de el bien particular, el bien individual de algunos de esos líderes de esas teorías. Bien, la siguiente teoría es la teoría del realismo norteamericano. El realismo norteamericano surge a principios de los años, entre los años 20 y los años 30 del siglo XX. El realismo norteamericano surge como respuesta contra dos corrientes de pensamiento jurídico: iusnaturalismo y el iusnaturalismo, que no es más que está escrito o está bien estipulado en lo que es la Constitución norteamericana, y establece lo que es el derecho como tal. Bien, y después de esto, de lo que es el realismo norteamericano, tenemos como último la pregunta que se hace, pues, ¿cómo estas teorías han influido en el desarrollo de Venezuela en los últimos 10 años? En mi punto de vista muy personal, yo considero que lo más importante de subrayar acá es que nosotros sí tenemos ciertas corrientes dentro de ese proceso, porque si hablamos de los últimos 10 años, estamos hablando del 2003 hasta el 2013, que es el año actual. Entonces allí sí tenemos ciertas corrientes, sobre todo la corriente marxista, los pensamientos de Engels. Sin embargo, yo considero que nuestro proceso, el proceso que se está viviendo de cambios en nuestro país, que se conoce como socialismo del siglo XXI,
como la Revolución Bolivariana, es una concepción propia, donde se están tomando ciertas ideas de ese marxismo como cuál, como la sociedad de iguales, como el hecho de que no exista la privatización, como el hecho de negarnos a ser colonizados o a estar designados bajo el yugo de un imperio. De allí yo considero que sí, se toman ideas marxistas, pero también se obvian muchas teorías que realmente lo que nos han servido es para abrir los ojos y darnos cuenta realmente qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Y donde el principal fundamento de esta revolución o de este socialismo del siglo XXI no es más que esa sociedad de iguales, pero una sociedad de iguales bien entendida. Cuando hablamos de sociedad de iguales es que todos tenemos los mismos deberes, pero también tenemos los mismos derechos, derechos a educarnos, derechos a la vivienda digna, derechos a un trabajo, derecho a la asistencia social, y eso es lo que se está buscando. Muchas gracias por su atención.